Buenas tardes, noches, iglesia, y bienvenidos a nuestro nuevo programa. Hemos querido ponerle un nuevo nombre, hemos orado al respecto, pensado mucho qué era lo que queríamos hacer con este nuevo programa y finalmente decidimos que lo más importante en estos tiempos para la iglesia es renovar su mente mediante la transformación que da la palabra del Señor y el Espíritu Santo. En ese orden de ideas quisiéramos invitarlos a seguir el programa cada jueves, a sacar de pronto una libreta de apuntes, a escribir sus preguntas y comentarios. De pronto no vamos a responderlas en el programa como tal, pero vamos a revisarlas y tal vez en el siguiente programa podemos tocar algún punto que ustedes han mencionado. ¿Por qué? Porque queremos que sea un programa para la edificación de la iglesia, para poder hablar de temas relevantes para la vida del cristiano, del creyente, tal vez preguntas que nos hacemos pero que no hemos podido resolver con lo que el Espíritu Santo nos diga y con lo que el Espíritu Santo nos revele y lo que podemos estudiar en su palabra y con ayuda de otras fuentes, de otras personas inspiradas por el Espíritu Santo que han escrito estudios bíblicos, que también tienen páginas y canales como estos para nuestra ayuda. Entonces nos preparamos, ¿verdad?, para poder compartirles a ustedes, según el tema que elijamos en cada sesión que el Espíritu Santo nos dé, compartirles un poco sobre lo que creemos que es importante para el creyente. Entonces vamos a comenzar con una serie que he pensado bastante y creo que el Señor quiere que hablemos respecto a eso por la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esta serie se llama El fruto del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar sobre todo en torno a los dos versículos en Gálatas 5, 22 al 23, que nos habla sobre el fruto del Espíritu Santo. Vamos a explorar algunos aspectos del Espíritu Santo, hablar de por qué es tan importante para nosotros los cristianos el Espíritu Santo y tener la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y se me ha olvidado decirles que el nuevo nombre del programa entonces es Más como Cristo, porque queremos realmente tener mentes, como dice Romanos 12:2, más similares a las de Jesús, que conozcan la buena voluntad del Señor para sus vidas y que realmente se deleiten en la palabra del Señor. Entonces quiero presentarles al pastor que me va a estar acompañando en la mayoría de los programas, porque por supuesto, gracias a Dios, tenemos un pastor que ama la palabra del Señor, que tiene el Espíritu Santo y se ha capacitado para enseñarlos. Entonces la idea es que podamos compartir, aprovechar lo que el Señor le ha dado al pastor y compartirlo, preguntar y conocer un poco más sobre el fruto del Espíritu Santo en este caso, pero más adelante seguramente vendrán temas también que son muy importantes y tienen sugerencias también, son bien recibidas sobre cosas que realmente son vitales para nuestra vida diaria como creyentes, como cristianos que buscamos imitar a Jesús. Entonces, no sobra presentarse, pastor, pero por favor. Bueno, iglesia, buenas noches, qué bueno estar acá y gracias, Laurita, primero por invitarme, pero en segundo lugar por esto que Dios coloca en tu corazón. Sé que va a ser de gran edificación para la iglesia y obviamente totalmente de acuerdo contigo en la parte de la necesidad de entender que la palabra debe transformar nuestra vida. Que no solamente es adquirir conocimiento, que no solamente es saber dónde está un versículo bíblico determinado, sino qué hace ese versículo bíblico en mi vida y cómo me puede cambiar. Así que muchas gracias. Y a todos espero que esta noche y en todas las noches que vamos a estar puedan estar allí muy, muy atentos. Creo que no voy a ser el único invitado. Creo que Laurita ha pensado en personas que nos puedan también alimentar en cuanto a los diferentes temas que se van a tratar. Así es. Muchísimas gracias, pastor. Y realmente comenzamos entonces hablando del Espíritu Santo. Es un tema que es muy concurrente en la palabra del Señor. El Espíritu Santo sabemos que hace parte de la Trinidad y sabemos que tiene un papel fundamental para el crecimiento espiritual del cristiano. Creo que es importante hablar de estos temas e intentar profundizarlos en la medida que el Señor nos los ha revelado, ¿no? Porque Él ya lo ha revelado en su palabra. Y saber que como cristianos necesitamos capacitarnos y crecer en cuanto a esto, porque muchas veces, y también de ahí tal vez sale la idea de este programa, como cristianos no tenemos las herramientas para defender nuestra fe ante todo el mundo, o también no tenemos el conocimiento para responder algunas preguntas, que no todas son las mismas, hay unas mucho más difíciles según la persona a la que estemos compartiéndole el evangelio. Más que
que capacitarnos para debatir, porque creo que no se trata de discutir y de ganar una discusión, se trata de capacitarnos para que la gente vea que nosotros sabemos en qué creemos, por qué creemos lo que creemos y que tenemos la capacidad de mostrarle a los otros de qué se trata nuestra vida cristiana, ¿verdad? O sea, en el caso del Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Estamos en la capacidad todos como creyentes de responder quién es el Espíritu Santo y de justificarle a las demás personas, no solo con mi testimonio, sino también llevándoles a entender por qué se puede ver al Espíritu Santo en mi vida. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una persona que se puede catalogar como buena gente en la sociedad y una persona cristiana que vive el fruto del Espíritu Santo? Entonces quisiera comenzar, pastor, preguntándote, según lo que has estudiado y lo que encontramos en la palabra, ¿qué es el fruto del Espíritu Santo y por qué es tan importante en la vida del creyente? Ok. Bueno, primero quiero que sepan que Laurita pretende que sea un tiempo de charla y me parece muy importante, más sin embargo, no es una charla casual. O sea, como que, sí, yo creo que, sino tal vez ella me ha permitido saber el tema para prepararnos y que no sea algo simplemente del conocimiento humano o de lo que me acuerdo, sino realmente que podamos dar algo de instrucción. Y en esa parte de lo que tú preguntas del fruto del Espíritu Santo, es importante primero hacer una diferencia, porque a veces no lo diferenciamos. Y una cosa son los dones del Espíritu Santo que están en la palabra en 1 Corintios 12, y otra muy diferente, el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas capítulo 5. Los dones son algo que Dios da, tal vez más adelante en la charla creo que voy a tocar un momentico ese tema, pero en este momento hablar del fruto es lo que el Espíritu Santo coloca en mi vida con una sola razón de ser o con un solo propósito. Y ese propósito es que cumpla la voluntad de Dios. Ahora, cuando yo digo cumplir la voluntad de Dios, suena algo muy, muy amplio. Bueno, ¿y cómo hago yo para saber cómo cumplo la voluntad de Dios en cada área de mi vida o en cada etapa? Bueno, sencillo. Pablo escribió en Tesalonicenses y dijo, nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Entonces tú hablabas hace un momento acerca de la transformación de nuestra mente. Y la transformación de nuestra mente significa que en cada área de nuestra vida, en cada decisión que tomemos, en cada conversación que tengamos, podamos saber si en eso estamos actuando santamente, si estamos siendo esos hombres y mujeres apartados para Dios. Y si yo estoy cumpliendo con ese requisito, quiere decir que el Espíritu Santo está permitiendo que yo cumpla en mi vida esa voluntad de Dios, que es mi santificación. Para eso es el fruto del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, pastor. Yo quería recordar Gálatas 5 y quisiera de pronto que tomáramos dos porciones de este capítulo. Una del versículo 16 al 21, que fue algo que hablamos antes del programa, y la otra del 22 al 25. La primera porción habla de, y de hecho está titulada en algunas versiones de la Biblia, como el conflicto entre el espíritu y la carne, y podríamos decir que habla del fruto de vivir en la carne. Y que más adelante el pastor nos va a explicar un poco sobre eso. Y la segunda parte es el fruto de vivir en el espíritu. Entonces, Gálatas 5 del 16 al 21 dice, digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué nos puedes decir respecto a este pasaje, pastor, entre la diferencia del fruto de la carne y el fruto del espíritu? Cuando hablamos del fruto de la carne y cuando hablamos del fruto del espíritu, estamos haciendo la diferencia. Tú colocaste o dijiste algo al inicio del programa y era cómo se diferencia una persona que se cree buena gente a una persona que realmente es cristiana. Entonces nosotros podemos conocer gente, muy buena gente, personas que tal vez alguien dice, uy, solamente le falta ser cristiano, pero pues solamente le falta eso, ser cristiano. El fruto de la carne, de los que tú acabas de leer,
lo que nos está haciendo referencia es cómo nosotros frente a ciertas circunstancias sacamos a flote esa naturaleza pecaminosa que hay en nuestra vida. Entonces tú leíste una serie de características, pero no quiere decir que yo haga un checklist ahí para mirar qué tengo y qué no tengo y saber si soy más o menos carnal. Lo que está diciendo es que esas características son la evidencia de una naturaleza caída. Son la evidencia de que yo no camino con el Señor. Entonces puede ser que yo en mi vida antes de Cristo no tomaba, porque nunca me gustó el trago. Que nunca me gustara el trago significaba que estaba caminando bien. No, porque tal vez había otra evidencia en mi vida que era orgullo, que era vanidad o que era la mentira. Entonces esa lista lo que está mostrando es nuestra naturaleza caída, nuestra pecaminosidad delante de Dios y nuestra incapacidad por cambiar esa naturaleza, que no se da porque tú hagas cosas buenas. A veces nosotros somos muy, muy buenos en mirar las cosas en las que otros son débiles y nosotros no tanto, para decir, vea, esa persona hace esto y yo no lo hago, así que soy mejor. Y la otra persona puede hacer exactamente lo mismo porque habrá algo en nosotros que pueda ser censurado. Entonces lo que me permite a mí entender lo que está diciendo Pablo es que todos tenemos, antes de conocer a Cristo, antes de acercarnos a Él, una naturaleza caída que tiene este tipo de frutos. Y también pensaba respecto a la diferencia de lo que la sociedad considera una buena persona y un creyente de verdad que ha aceptado a Jesús y que sigue a Jesús o que tiene el Espíritu Santo. Pensaba en el temperamento, por ejemplo. Y creo que la mayoría de nosotros conoce diferentes personalidades y diferentes temperamentos. Es decir, normalmente hay personas que tienen temperamentos con esta teoría que es de Hipócrates respecto al temperamento más calmado, que por ejemplo es el flemático, y el temperamento colérico, que es un poco más arrebatado. Entonces, por naturaleza, creo que el Señor nos ha dado cosas que podemos identificar a veces como mejores que otras. Es decir, hay temperamentos que claramente son más calmados y evitan que las personas puedan sulfurarse con más rapidez, digámoslo así. Entonces yo puedo identificar, no es que esa persona de verdad que es mucho más calmado, mucho más amable, y puede que sí, pero después cuando leemos el fruto del Espíritu Santo vemos que es más allá como de ese temperamento o de esa personalidad de pronto con la que nacemos nosotros, y que las circunstancias y la familia y todo pues lo que influye en esa personalidad pienso que el fruto del Espíritu Santo va mucho más allá de cualquier cosa que podamos considerar buena en este mundo por mis propias fuerzas. Porque cuando yo digo que una persona es buena gente, pero no conoce a Cristo, estoy casi diciendo que esa persona es capaz de tener ese fruto sin el Espíritu. Y eso me parece a mí que es imposible. Que no se puede. Que no se puede. Me hiciste acordar de algo. Alguna vez leí un libro que se llamaba Temperamentos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y entonces voy a colocar dos ejemplos en dos personajes bíblicos. El uno es Moisés y el otro es Abraham. Y vamos a pensar en estos dos. El otro es Pablo. Estaba en el Antiguo Testamento. Voy a hablar de los dos personajes de pronto antes de tener un encuentro con Cristo. Moisés, ¿qué se ve? Moisés es un hombre como melancólico, como flemático, como tú estás diciendo. Pero en esa actitud pasiva que tiene Moisés, un día ve algo que le saca el mal genio y mata a un egipcio. O sea, era calmado, era tranquilo, pero no era que fuera perfecto. Porque cuando viene una situación que lo coloca en evidencia, sale esa naturaleza. Yo veo a un Saulo de Tarso, y es el colérico del que tú hablas, el que habla fuerte, el que va imponiendo, el que tal vez siente uno que como que está pasando por encima de los dos, arrollando. Y los dos tienen temperamentos diferentes, pero los dos están en una actitud por fuera de la voluntad de Dios. Viene el Espíritu Santo sobre la vida de Moisés cuando va a desarrollar su ministerio. Viene el Espíritu Santo sobre la vida de Saulo de Tarso y lo transforma en Pablo. Y no es que cambie Moisés a ser una persona diferente a lo que era o Pablo lo que era. Siguen siendo el mismo colérico, siguen siendo el mismo melancólico, flemático creo que es, pero ya ahora su vida o su temperamento es guiado por el fruto del que estamos hablando. Y ese fruto hace que ellos tengan esa santidad en las cosas que hacen, que puedan caminar conforme a la voluntad de Dios. O sea, no fue un temperamento mejor que el otro o peor que el otro, sino necesitaban era ser guiados al fruto del Espíritu. Y cuando yo leo esta lista, o bueno, este fruto de la carne, hay cosas
que tal vez podemos considerar más escandalosas, entonces tal vez no nos identificamos con ellas, ¿sí? Decir no, inmoralidad sexual, no, esto, hechicería jamás. Pero me llama la atención que dentro de esta lista encontramos cosas como celos, enojos, pleitos, envidias, que tal vez decir que alguno de nosotros está exento de esto, pues es probablemente mentira, o sea, de exento de decir que nunca hemos sentido envidia o que aún siendo cristianos de pronto no hemos experimentado celos, enojos. En ese orden de ideas, ¿puede un cristiano mostrar el fruto de la carne aún siendo cristiano en algún momento de su vida? Ok, acá hay una respuesta, pienso que yo extensa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay como tres elementos básicos que van a mostrar nuestra conversión a Cristo. La justificación, la santificación y el ser glorificados. Las dos primeras se dan en el momento que aceptamos a Cristo. La una inmediata, la otra es una transición. ¿A qué me refiero? Cuando yo acepto a Cristo realmente en mi corazón, cuando he entendido que el camino que llevaba estaba mal y me he arrepentido del pecado, entonces Cristo me justifica. Pero esa justificación no es que yo hice algo bueno, sino que Él me imputa su justicia en la cruz y me la da a mí. Cosa que cuando yo me cubro con la sangre de Cristo, Él me ve justo. Pero para que yo llegue a esa justificación o esa justicia que Jesús tiene, necesito ese proceso de santificación. ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? Del fruto. Más sin embargo, como nosotros no hemos sido totalmente glorificados, ahora hay una lucha. Cuando tú mencionabas el texto de Gálatas que dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, quiere decir que entramos en esa lucha de esa naturaleza pecaminosa que aún persiste en nosotros, en ser envidioso, en ser mentiroso, en ser orgulloso, y ese fruto del Espíritu Santo que nos lleva a actuar en mansedumbre, en humildad, en nobleza conforme a lo que Dios quiere. Cuando tú tomas el texto de Gálatas, la parte curiosa es que empieza diciendo, andad en el Espíritu. O sea, andad en el Espíritu me habla de algo diario, de algo que tiene que ser cotidiano. Nosotros generalmente estamos buscando hacer cosas para ser aceptados. Un cristiano seguramente ha escuchado en la iglesia por una enseñanza más de una vez, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Y lo entendemos en el intelecto, pero instintivamente siempre queremos estar haciendo algo para sentir que merecemos lo que Dios nos ha dado. Es que yo ahora soy pastor y predico. Es que ahora yo soy la directora de un programa cristiano y esto seguramente me gana puntos delante de Dios. Entonces, nada más alejado de la realidad. Lo que dice la palabra es andad en el Espíritu, porque puedes ser tú la directora del programa o puedo ser yo el pastor de la iglesia, pero nos sale la envidia o nos sale el mal genio o podemos equivocarnos. Entonces, el andar es algo cotidiano. Y acá era lo que hablábamos antes del programa. Dice que hay un contraste porque no es convertirme en una persona buena gente. No es que yo diga un día, hoy, ahora soy cristiano y como soy cristiano, entonces me voy a portar bien. Mágicamente, no. No funciona de esa manera, sino que tiene que ver con el nuevo nacimiento. La palabra que se utiliza allí para hablar del fruto de la carne es la palabra sarx. Te lo explicaba, la deletreo S-A-R-X. En español, en griego, me decía nuestra especialista en griego, que tiene una palabra diferente. Y esa palabra lo que está identificando no es simplemente al cuerpo humano, sino está hablando de esa naturaleza pecaminosa. Y la palabra espíritu la representa con el neuma. Entonces dice, andemos en el espíritu y no en la carne. Cuando habla de esa parte de la carne, también el mismo texto puede en ocasiones representarlo como el cuerpo. Entonces está hablando de alguien en su identidad. Pero muchas veces la representa como en la naturaleza caída, que ya no solamente está hablando del cuerpo, sino está hablando de su voluntad, está hablando de su mente, está hablando de su corazón y de las actitudes que lo llevan a caminar de esa manera. Por eso era que tú decías hace un momento, es imposible. Si no es por el Espíritu Santo, si no es por el fruto del Espíritu Santo en mi vida, yo nunca podré quitar la envidia, yo nunca podré quitar las cosas que son malas. Entonces, por ejemplo, yo veo a Laura y yo podría decir, Laura es perfecta,
pero porque te veo externamente y veo que eres una buena esposa, eres muy pila en tu trabajo, te veo en la alabanza cantando. Ah, pero tal vez si yo le preguntara a tu esposo, él podría decir, no, porque hay otras cosas que, eso que de pronto ve tu esposo, ah, porque él sí está contigo 24/7 y sabe que hay cosas con las que tú luchas. Si le preguntaran a mi esposa, exactamente lo mismo. Diría, pues sí, él predica y él aconseja, ah, pero vivan con él un día, ah, porque hay cosas con las que luchamos. Y ahí es donde el Espíritu Santo viene y nos empieza a transformar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una persona que no conoce a Cristo y el que ha conocido a Cristo? Que cuando tú y yo no conocíamos a Cristo, lo hacíamos y hasta nos sentíamos bien, actuando así o teniendo esa actitud. Mas ahora el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, bueno, ¿por qué está hablando, por qué está actuando, por qué está pensando de esa manera? Y esa es la diferencia entre una y la otra. Me parece muy importante, de verdad, que entendamos que el fruto del Espíritu es tal vez la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Como decía, si no estoy mal, Pablo también, o bueno, a lo largo de la palabra, que no son las obras las que nos hacen salvos, sino la obra de Jesucristo en aquella cruz. Es la única que nos puede salvar. Sin embargo, hay una fe y hay unas obras que son la evidencia de esa fe, que son de pronto el fruto. Volvemos entonces a la palabra de esa fe. Si no hay fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cómo podemos nosotros decirle a otras personas que hemos nacido de nuevo? ¿Por qué es importante la opinión de otras personas? Porque así estamos también compartiendo el mensaje de salvación. Lo más importante es mi relación con Dios y por supuesto qué es lo que Dios ve, ¿no? No, porque ya no se trata ahora entonces de quiero el fruto del Espíritu para que la gente pueda ver qué tan espiritual soy. Pienso que todo tiene que ver con el mensaje de salvación. Entonces, así como el Señor me ha hecho salvo y me ha hecho nacer de nuevo, el fruto del Espíritu Santo o andar en el Espíritu Santo se va a ver evidente en mi vida y va a hacer que otras personas digan definitivamente esta persona es diferente. Hay algo que yo anhelo también tener y es mediante Jesús. Entonces pienso que realmente el fruto del Espíritu es algo que todos debemos evidenciar, mientras que el fruto de la carne pues claramente es la manifestación de vivir controlado por nuestras pasiones y deseos, que es algo que como cristianos, de todas formas, aunque Jesús nos ha dado la victoria, debemos combatir todos los días, porque los deseos están ahí, nuestros deseos egoístas, nuestra propia forma, nuestra propia opinión está ahí queriendo manejar, y yo soy de pronto el que decide darle ese control al Espíritu Santo para que se manifieste en mi vida y realmente toda buena obra que yo haga no sea una obra que venga de mi carne o lo que tú decías de quiero que los demás vean una imagen mía, sino que realmente sea genuinamente del Espíritu Santo, porque la carne produce carne, el Espíritu produce espíritu, y de pronto yo no puedo tener, mencionando digamos el amor como parte del fruto del Espíritu Santo, un amor que realmente transforme e impacte y conmueva la vida de otros, si es un amor fingido. O sea, un amor carnal no va a producir ninguna transformación, pero un amor que viene del Espíritu, como es el poder del Espíritu en ese fruto, puede transformar la vida de otros. Acá hay algo que me acuerdo cuando te escucho hablar. Hay un libro, es muy viejito, si un día lo pudiera leer me parecería espectacular, pero es muy viejito y de pronto a las nuevas generaciones no les gustan esos libros viejitos, pero se llama El Camino del Peregrino. Y en ese libro El Camino del Peregrino está hablando exactamente de lo que tú estás diciendo. Entonces, el autor lo que hace es colocar a un personaje que un día decide caminar en Cristo y toma la decisión y dice voy a abandonar todo lo que era mi vida antes y arranca un camino buscando esa perfección en Dios. Pero a lo largo del camino van sucediendo ciertas circunstancias que van sacando de él esa parte fea, esa parte horrible, esa parte perversa. Y cada que él se da cuenta que salió esto, como que más frustrado se siente, como que más humillado se siente, porque él dice, mi intención es hacer lo correcto, mi intención es caminar bien, y esto me muestra que soy una persona llena de ira, esto me muestra que soy un envidioso, esto me muestra que me la paso criticando a los demás y me siento mejor. Y él sufre con esto porque entiende que es algo de su interior, que no puede cambiarlo.
Ahora, cuando volvemos a andar en el Espíritu, entonces hay un texto que nosotros siempre tomamos muy, muy a la ligera, pero quisiera tomarlo acá. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que lo que yo busco es la justicia de Dios. Hace un momento mencioné que Cristo nos justificó. Ah, ok, ya me justificó, yo ya estoy justificado delante de Él. Pero el hecho de que yo esté justificado no significa que yo no haga nada, porque por eso viene la santificación. Quiere decir que todos los días yo voy rindiendo mi voluntad y mi corazón delante del Señor. Y entonces yo busco la santificación, y tú lo dijiste ahorita perfecto, no para que alguien me vea, no para que la gente diga, oh, vea cómo. No, no, no. Viene algo natural en mi vida, que viene de esa parte. Jesús le dijo un día a Pedro, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esa frase que es tan corta y que parece tan sencilla, implica muchas cosas. Porque tal vez en un ambiente así como en el que estamos en este momento, tranquilos, la gente mirándonos dirá, oh, qué chica y qué señor tan santos. Bueno, pero cuando nos coloquen a negarnos en algo que nos gusta, que nos agrada, ahí es donde vamos a ver la debilidad que tenemos en nuestra carne y la necesidad que tenemos de poder crecer en el Espíritu Santo para que ese fruto sea edificado en nuestras vidas, para que sea evidente en nuestras vidas. Así es. Y de hecho, pasando entonces a la siguiente porción de la palabra que queríamos leerles, que está en Gálatas 5, pero a partir del versículo 22, tenemos entonces el fruto del Espíritu en la conducta cristiana. Y dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y este último versículo en particular, porque la idea de esta serie es poder analizar a mayor profundidad cada parte de este fruto que acabamos de leer. Pero cuando yo voy al versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, veo que Pablo nos está hablando de una relación con el Espíritu que no es momentánea, tal vez como puede suceder y ahora de pronto en la nueva ola de eventos cristianos, en los que tal vez se va a un evento y se siente algo que puede ser emocional, puede que no, pero se siente algo de un momento y ya después hasta el siguiente evento es que yo sigo, y así de evento en evento es que yo construyo una relación con el Espíritu Santo. Ahí veo que hay una oposición entre lo que Pablo nos dice, porque él está hablando de andar en el Espíritu. O sea, si el Espíritu es quien nos ha dado una nueva vida, ¿cómo no vamos a vivir con ese Espíritu para que nos ayude a andar en esa nueva vida? Y cuando, de hecho, en el versículo anterior, que ya leímos en la porción anterior, se habla de andar, se usa el verbo peripateo, que es un verbo precisamente como para caminar, para hablar de caminar. Pero más adelante se usa un verbo diferente. Aquí cuando dice andar en el Espíritu, en el versículo 25, se usa el verbo estoicomen. Y este verbo tiene más que ver con avanzar o dar un paso en orden. Y eso me llamó mucho la atención porque entonces nos está hablando tal vez de cuando el niño empieza a caminar, que entonces da un paso. Cuando empezamos desde pequeños, a veces damos pasos sin propósito y aún adultos también, pero normalmente el niño ve un objetivo, sobre todo cuando los papás se paran y lo animan a venir hacia ellos y va caminando hacia ese objetivo. Y eso es andar en el Espíritu. En ese caminar obviamente hay resbalones, hay tropiezos, hay caídas y un volverse a parar, porque es aprender a caminar, y creo que puede suceder de forma similar en el Espíritu. Estamos aprendiendo a andar en el Espíritu, o sea, no vamos a ser perfectos ya porque todavía no hemos sido santificados completamente, porque estamos en un proceso de imitar a Jesús y el Señor está en un proceso de transformar nuestra mente, nuestros corazones, pero sí es la decisión de comenzar a aprender, porque si yo no decido aprender a caminar o a andar en el Espíritu, y me conformo tal vez con esas experiencias momentáneas en eventos o conexiones, llamémoslo así, como lo dice tal vez algunas personas, lo manifiestan, con el Espíritu Santo, pues es imposible tener un fruto del Espíritu Santo. O sea, esto que leímos anteriormente es imposible de vivir
si nosotros no tenemos una relación con el Espíritu Santo día a día, digo yo, o sea, cotidiana, caminar en el Espíritu es una cosa de todo el tiempo, es de tener una estrecha relación con el Espíritu, de deleitarse en la palabra del Señor, o sea, buscar la palabra del Señor, orar mediante el Espíritu Santo al Señor, permitir que el Espíritu Santo examine y me confronte cuando tengo que confrontarme y me anime y me consuele. Creo que es importante y creo que a eso hace referencia este versículo. No sé qué piensas o qué nos puedes comentar respecto a esta segunda porción de la palabra. Ahora, en esa parte tú estabas comentando varias cosas. Entonces, primero, claro, es la obra de Dios a través de nosotros, o no a través de nosotros, sino en nosotros, en la que nos va a permitir cambiar nuestro estilo de vida anterior al estilo de vida que Dios quiere ahora. Pero colocaste varias cositas que quiero resaltar. La primera, hay un texto en Filipenses 1:6 que dice que aquel que inició la buena obra es fiel para terminarla hasta el fin de los tiempos. Ahora, ¿a qué se refiere ese versículo? Ese versículo tiene que ver con el término del que hablamos. ¿Qué significa que un día seremos glorificados? Un día seremos, no somos en este momento. Quiere decir que mientras que estemos en esta tierra, esa naturaleza pecaminosa va a tener una lucha. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Quiere decir que todavía hay un deseo en mí por actuar en esa antigua naturaleza. ¿Y por qué no la puedo quitar? Porque todavía está ahí. El día que yo sea glorificado, significa que ya voy a estar con el Señor, ya no voy a tener enfermedad, no voy a tener miedo a la muerte. Muchas cosas van a pasar, pero entre esas es que no voy a tener la lucha que en este cuerpo y en esta tierra tengo con el pecado. La tengo permanentemente. Entonces, el fruto del Espíritu Santo lo que viene es a colocarlo en nosotros. Pero acá en el estudio que hacía hay un término que quisiera que lo manejáramos, porque nosotros sabemos, y si no, pues lo comento, cuando Cristo termina su ministerio público, todas las cartas de Pablo y las cartas generales se escriben primero porque nos van a enseñar en qué consistió el sacrificio de Cristo. O sea, por qué fue el sacrificio de Cristo y nos van a dar la explicación. Pero había otra razón. Se estaban levantando herejías, pensamientos erróneos que iban a tergiversar o iban a dañar, a mezclar el evangelio verdadero. Uno de esos es el antinomianismo. ¿Y qué era ese término? Era antiley. Y esa antiley decía no, ya conocí a Cristo. No importa lo que yo haga, si estoy con Cristo, o sea, si sigo adulterando, si sigo teniendo envidia, si sigo mintiendo, no importa, yo ya conocí a Cristo. No, espera un momento, porque por eso el Espíritu Santo viene a nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a ese proceso de santificación. Lo que te decía hace un momento, no significa que no pequemos, sí, lastimosamente todavía pecamos. Lo que pasa es que el pecado que cometemos ya no nos genera ni alegría, ni pasa desapercibido. Nos entristece y nos hace doler el corazón. Ahora, ¿cómo va a doler más ese corazón? En la medida que yo esté más íntimamente relacionado con el Espíritu Santo. Si yo dejo enfriar mi relación con el Espíritu Santo, si yo dejo de tener mi comunión con el Espíritu Santo, se va a convertir en algo cotidiano. Pero en la medida que yo esté pegado al Espíritu Santo, voy a ser o el Espíritu Santo me va a hacer a mí más sensible a lo que está sucediendo. Cuando dije la mentira, cuando tuve el mal pensamiento, cuando abrí mis labios para criticar, como que el Espíritu Santo me decía, oye, ¿qué está pasando? O sea, no está bien eso. Si yo no tengo esa relación, no es que el Espíritu se me fue, pero yo mismo estoy descuidando esa relación y estoy corriendo el riesgo de enfriarme y de correr peligro. No voy a hablar de salvación acá, pero sí va a ser un momento donde el Espíritu Santo tenga que sacudirme fuerte y decir, bueno, ¿qué está pasando? Y es lo que Él no quiere. La idea es que permanezcamos en Él siempre. Así es, muy importante. De hecho, yo veía en Filipenses 1, versículo 9 al 11, otra mención de la palabra fruto, de pronto haciendo esa analogía. Y también la vemos en Juan 15, cuando Jesús habla de la vid y del fruto. Entonces me llamaba la atención que esta palabra se repitiera en estas tres ocasiones y de pronto cómo encontrar esa relación, que era algo que hablábamos con nuestros jóvenes, de hecho, en la importancia de comprender la palabra del Señor
y de entender que los lectores de la palabra del Señor, los que hemos nacido de nuevo y entendemos que en la palabra del Señor encontramos la instrucción de Dios para nuestras vidas y la voluntad de Dios para nuestras vidas, que una cosa es cantar de pronto en la alabanza, señoras, en mí tu voluntad, y otra cosa es, bueno, el Señor mucha de su voluntad ya la ha revelado en su palabra y Él quiere que no seamos perezosos y conozcamos su palabra para conocer su voluntad y entonces permitir precisamente, o bueno, ir acorde a la voluntad del Señor. Es decir, si el Señor dice en su palabra que Él transforma y renueva mi mente o que Él permite la prueba para la paciencia y yo me quejo de pronto porque estoy pasando por un periodo difícil en mi vida y nada que el Señor responde mi oración sacándome de ahí, pues entonces estoy en una situación de darme contra la pared, digamos así, porque el Señor en su palabra tiene la respuesta, pero yo tal vez espero que el Señor cumpla mi voluntad. Es decir, es en la palabra del Señor que encontramos muchas veces la respuesta incluso a nuestras oraciones. Entonces pensaba yo, respecto a profundizar en la palabra, analizar, por ejemplo, esa relación que Filipenses dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, retomando lo que tú decías respecto a la justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Y antes de hablar del fruto de justicia, yo quisiera de pronto que tomáramos este versículo y lo relacionáramos con la palabra carácter, porque en otra versión, el fruto de justicia dice que es el carácter que Cristo forja en mí, dice otra versión en este versículo. Entonces vemos como primero la relación entre justicia y dice que la rectitud de Cristo, o sea, esa justicia y esa rectitud vienen de un carácter que Cristo forja en mí mediante el Espíritu Santo. Pero entonces, poniendo ese abrebocas, ¿en qué consiste esa relación o qué relación tiene el fruto del Espíritu Santo con mi carácter? Quiero primero hacer una acotación. Tú en estos días predicaste sobre la oración que el Señor responde. Y ahorita lo dijiste nuevamente y lo quiero tomar. Y era, queremos hacer la voluntad de Dios y a veces, ay Señor, pero quiero hacer tu voluntad, pero ¿cuál es tu voluntad? Pero tal vez tomo textos de la Biblia que digo, esto no me gusta, así que esto no lo tomo. Entonces, pues simplemente lo que estás diciendo es, no quiero hacer la voluntad de Dios, digo con mis labios que lo amo, pero no lo quiero amar porque no quiero hacer su voluntad. Entonces, ¿cuál es ese fruto de justicia del que tú estás hablando? ¿Cómo puedo evidenciar ese fruto de justicia? Creo que la mejor manera de notarlo es un cristiano que es maduro y que es sensible a la voz de Dios. ¿A qué me refiero? Vuelvo a hablar del término del que hablé hace un momento, que aunque entendemos que somos salvos por gracia y no por obras, generalmente queremos inconsciente o conscientemente ganarlo por las obras. Entonces yo ya predico la palabra, yo ya canto en la alabanza, yo ya enseño en una escuela bíblica, o sea, tomo las cosas que hago como que eso me hace mejor que los demás y por eso estoy bien. Pues resulta que a Dios no le importa tanto si yo predico, si tú cantas o si enseñamos en una escuela. Al Señor lo que le importa es que muestre ese fruto de justicia. Y ese fruto de justicia, y acá creo que está la clave, es que yo pueda someter mi voluntad en cada área de mi vida a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces? Sé que te pasa a ti, sé que me pasa a mí y sé que nos le pasa a todos los que nos están escuchando en este momento. ¿Cuántas veces hacemos o pensamos algo o tomamos una decisión a sabiendas de que eso que estamos haciendo o pensando o tomando decisión está en contra de lo que Dios quiere? Pero ¿qué prima más? Ese deseo que yo tengo, ese gusto porque lo quiero hacer y simplemente, y tal vez la forma es levantar un poco más la voz mía para escuchar menos la del Espíritu Santo y hacerlo. Eso es un fruto de la carne, que lo que va a mostrar es que no he entendido qué es caminar en el fruto de justicia. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces negarse a sí mismo es, bueno, yo quisiera esto, pero la palabra no lo permite.
Y algo que yo veo, y me encanta este formato que tú estás sumando cuando hablas de renovar nuestra mente, porque tú tomabas el texto de Romanos, y el texto de Romanos, ¿cómo termina? Empieza diciendo que renovemos nuestra mente, que cambiemos nuestra forma de pensar, pero dice al final, para conocer la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Ah, bueno, ¿yo qué tengo que buscar? La voluntad de Dios, no la mía. Pero generalmente una persona que no camina en el fruto de justicia va a querer imponer su voluntad. Entonces yo canto en alabanza, pero igual hago esto. Yo predico en la iglesia, pero igual hago esto. Enseñamos, pero igual hacemos esto. Entonces nuestros hechos hablan más fuerte que lo que hacemos. Entonces la gente puede escucharte cantar y decir, qué voz, qué niña, cómo me transporta al cielo. Qué palabra, tocó mi vida, transformó mi vida. Pero nos ven en una acción afuera y van a decir, ¿cómo así? Esta persona es la que estaba cantando o esta persona es la que estaba hablando y está mostrando nuestra inmadurez espiritual. Así que el fruto de justicia es la madurez que yo muestre en el Señor. Yo una vez vi una predicación respecto a la vid, a este pasaje en Juan 15 en el que Jesús se compara con una vid y nosotros los pámpanos. Y me llamó muchísimo la atención como el predicador decía que ese fruto no se trata de lo que nosotros a veces pensamos que se trata, de ganar almas para el Señor, de nuestras ofrendas económicas, o sea, no se trata de buscar una lista de buenas acciones que vayan acorde a ese fruto, sino de entender que, y tampoco se trata incluso de vivir la vida cristiana, sino de que Cristo viva su vida a través de nosotros, porque cuando yo sigo pensando quiero vivir la vida cristiana, yo, en mis fuerzas no lo puedo hacer, o sea, en verdad, lo único que puede vivir una vida cristiana en nosotros es Cristo. Es Cristo viviendo su vida a través de nosotros cuando yo menguo, cuando yo cedo ante el Espíritu y a su voluntad, que realmente se puede ver ese fruto de justicia. Déjame decir algo, hay algo que tú y yo tenemos en coincidencia, lo hemos hablado algunas veces y me surge en este momento. Laura y yo tenemos problema con la palabra religioso, porque pensamos que a veces se malutiliza el término y entonces quiere decir que como que para que no me tilden de religioso, entonces soy liviano y puedo hacer muchas cosas. Y entonces decimos, no, hay que ser radical. Pero sí quiero tomar en este momento el término religioso, porque de lo que tú estás diciendo me lleva a mí a pensar esto. Cuando yo estoy queriendo tener una vida cristiana, en yo puedo, yo lo hago, yo lo doy. La pregunta que yo tengo es, ¿realmente quiero agradar a Dios? ¿O quiero aparentar delante de los hombres? Y voy a pensar en los fariseos. Entonces los fariseos a los ojos de los hombres eran tenidos en alta estima, porque ellos mismos se encargaban de hacerse buena publicidad. Nosotros que sí oramos, nosotros que sí ayunamos, nosotros que sí diezmamos, nosotros que sí hacemos, no como ustedes que no lo hacen. Entonces la gente se sentía frustrada porque nosotros no lo hacemos, pero ellos son santos. No, pero ellos no eran conscientes de que había un pecado gravísimo en ellos y ese pecado era el orgullo, era la vanidad, era el querer el reconocimiento y el aplauso de la gente. Entonces es peligroso cuando yo quiero hacerlo de esa manera y lo hago solamente por mostrar qué tan pilo soy yo, qué tan espectacular soy, porque en medio de todo, ¿sabes cuál es el mayor pecado? Más que el orgullo, diría yo, el desconocer el sacrificio de Cristo. Porque es como si con mi actitud yo le quisiera decir a Jesús, ok, moriste por toda la humanidad menos por mí, yo no lo necesito. Y pues nada más alejado, todos necesitamos ese sacrificio y todos necesitamos dar el fruto de la evidencia de que Él nos ha cambiado. Entonces creo que es importante cada día fortalecernos en ese entender que si no es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, no hay nada que hacer. Así es. De hecho, cuando el pastor estaba hablando, pensaba que muchos de los puntos que él ha tocado están justamente en Juan 15. Quisiera leerlo del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca.
todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Volviendo a la predicación respecto a la oración. Y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Según esta porción bíblica, y sobre todo pienso que una de las palabras clave tal vez es permanecer. ¿Puedo dejar de dar fruto en algún momento o es algo que se mantiene? ¿Puedo tener algunas partes del fruto y no otras? Ok, hiciste dos preguntas y entonces respondo la primera y después la segunda. La primera es, ¿puedo dejar de dar fruto? Aquí viene otra vez algo que a mí me confronta porque aún le pido a Dios revelación. Y es sobre ese nuevo nacimiento. Porque muchas veces me cuestiono porque yo le digo, ok Dios, yo quiero nacer de nuevo, pero me hallo en ocasiones por fuera de tu voluntad. Y lucho, creo que era la lucha que tenía Pablo cuando escribió en Romanos 7, que cuando quiero hacer lo bueno, pero no lo hago, trataba miserable de mí, ¿quién me librará? Entonces viene esa parte y creo que hay momentos donde nosotros no damos o no mostramos el fruto del Espíritu Santo, pero es porque hemos dejado crecer en nosotros esa parte o esa naturaleza pecaminosa. Pero el mismo Espíritu Santo nos redarguye y nos trae a caminar en él. Ahora, la idea es que sea un permanente, sea siempre el que haga esto. Ahora, la siguiente pregunta que haces es si puedo tener una parte del fruto y otra no. Yo pensando en esa pregunta, hay tres aspectos donde el Señor sí nos da de acuerdo a su voluntad. Entonces, por ejemplo, cuando usted va a 1 Corintios 12, dice que hay dones dados por el Espíritu, que hay ministerios dados por el Señor y que hay capacidades dadas por Dios mismo. Los dones están en 1 Corintios 12, está, si lo quieren anotar en su casa, del versículo 7 al 11, donde dice que donde sabiduría, donde ciencia, donde conocimiento. No sé si pueda tenerlos todos o solamente los que Dios quiera, pero no es tanto como que yo hago la lista, sino que Dios los reparte conforme a lo que Él quiere. Si yo voy a Efesios 4:11, dice que el Señor Jesucristo instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. ¿Quién los instituyó? Dios. O sea que un ministerio no lo da la iglesia o no lo da un pastor, sino lo da el Señor y la iglesia lo reconoce. Es elección de Dios. Dios es el que constituye. Cuando yo hablo de los talentos, Romanos 12, que es el que estamos tomando, versículo 4 en adelante, habla que así como un cuerpo, la iglesia está constituida por muchos miembros y unos tienen capacidad de dirigir, otros reparten, otros sirven, otros hacen diferentes cosas y está hablando de talentos. Eso es elección. Pero cuando yo hablo del fruto, la palabra dice que el fruto del Espíritu, no dice los frutos como si fueran diferentes frutos que nos va a dar, sino es uno solo, que se contiene en él mismo y obviamente no tengo elección porque el fruto de una u otra manera que hemos hablado nos lleva a la santificación, nos lleva a la justificación. En últimas, ¿qué podríamos decir? Que nos lleva a parecernos a Cristo. Si yo miro a Cristo y cuando empecemos en lo que tú vas a hacer de mirar cada fruto por separado, cada parte del fruto por separado, si yo miro a Cristo en su amor, si yo miro a Cristo en su paz, si yo miro a Cristo en su gozo, si yo miro a Cristo en cada uno de ellos, voy a decir, Él los tenía, o sea, él daba ese ejemplo. Entonces quiere decir que ese carácter, volviendo al carácter, es el que Él quiere infundir en nuestra vida y se da en todo momento. O sea, son todos los que van a ver en mi vida y que yo necesito llevarlos a florecer en mi corazón. Creo que es curioso porque muchas veces queremos reaccionar como Cristo, pero no vivimos pegados a Cristo, que es de pronto la analogía que hace con la vid. O sea, buscamos reaccionar como Jesús, pero no tenemos el carácter de Jesús y no permitimos que tal vez sea ese Espíritu Santo el que produzca el carácter. De hecho, cuando leemos en la lista de frutos, tal vez la mansedumbre, la benignidad, la bondad son partes del fruto que yo relaciono mucho con el carácter, porque es que un corazón manso ha sido seguramente formado. De pronto viene lo de que sí, hay temperamentos que nacen un poco
hacen que la persona tal vez sea más noble que otras, pero la mansedumbre, hablando de pronto, usando el ejemplo de Moisés como el hombre más manso sobre la tierra después de Jesús, por supuesto, dice la Biblia, podemos ver que realmente hay algo espiritual ahí, y de hecho, cuando leemos más adelante en Juan 15, del 9 al 10, habla un poco sobre qué significa permanecer, y a mí me gustaría hacer el paralelo entre permanecer y andar en el Espíritu, que creo que en ambos contextos se usa esa palabra porque va con la analogía. Entonces andar pues es caminar, ¿cierto? Habla sobre ir a un destino, ¿sí? Y permanencia habla sobre entonces estas ramas que están conectadas con el tronco, con la vid. Pero entonces yo lo veo como dos formas de decir constancia. Permanecer, al igual que andar en el Espíritu, es una relación constante. Y dice Juan 15, los siguientes versículos 9 al 10, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces me llama la atención verla otra vez, la relación entre permanecer y obedecer, que finalmente uno no puede decir que permanece en Cristo o que ama a Cristo, sino guarda sus mandamientos, conoce sus mandamientos, ¿no? Porque no puedo guardar algo que no conozco. ¿Y dónde está eso? En la palabra del Señor. Y no los obedezco. Si no obedezco al Señor, no estoy permaneciendo en su amor. Y más adelante incluso dice, este es mi mandamiento, a partir del versículo 12. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, me gustó y señalé incluso acá frutos duraderos, porque pienso que no se trata entonces de una conexión o relación momentánea con el Espíritu, ni de mostrar en algunos momentos esporádicos de mi vida un fruto o una evidencia de que soy cristiano porque este día me levanté y sí quiero hacer el devocional y quiero tener una relación con Cristo, pero el día siguiente me dio pereza, entonces voy así. Yo pienso que cuando Cristo habla de frutos duraderos, habla de una permanencia, de una vida constante en relación con el Espíritu Santo mediante la oración, la lectura de la palabra. Eso es lo que de pronto yo veo en ese pasaje. Y déjame tomar lo que tú estás hablando de permanecer y de andar. Porque creo que llegando o yendo al mismo punto al que tú estás yendo, dijiste ahorita a lo último, hoy me levanté muy espiritual, voy a orar y ta. No, hoy me levanté bajo de nota, hoy no oro. No, permanecer es que yo busco a Dios, quiera o no quiera. Obedezco su palabra, quiera o no quiera. Rindo mi voluntad a Él, quiera o no quiera. Entonces, cuando hago eso, estoy permaneciendo. Entonces, el fruto de un árbol, que tú estás colocando esa analogía con el pámpano y esto, el fruto de un árbol nunca se puede desprender del árbol. El día que se desprenda del árbol deja de vivir, no inmediatamente, pero si pasa un tiempo va a morir porque no tiene la vida del árbol. Entonces yo necesito permanecer, pero ese permanecer es continuo y el andar es cómo yo enfrento cada situación. Entonces, si yo permanezco en el Espíritu Santo, en mi andar es cuando salgo a la calle, cuando estoy en diferentes escenarios. El andar es que cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, cuando venga la circunstancia que quiera colocarme en aprietos, me va a mí a llevar a caminar en eso en lo que he permanecido, en el Espíritu Santo, donde ya no será lo que yo haga, sino lo que Dios haga en mi vida. Hay algo que es una cosa muy sencilla que a veces la gente lo simplifica de esa manera, lo quiero tomar acá, obviamente es más profundo, pero es como que, ¿qué haría Dios en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Listo, puede ser, pero no es tanto de que ¿qué haría? Entonces no lo hago, yo no lo hago. O sea, no es tanto así, sino que porque he permanecido, el Espíritu Santo me lleva a actuar no como mi carne, porque el fruto de la carne es sino como el Espíritu, porque el fruto del Espíritu es Sí, así es. Yo pensaba mientras estabas hablando, pastor, que finalmente el fruto del Espíritu Santo, a la hora de pronto de responder qué es el fruto del Espíritu Santo,
tal vez no es solo un deseo en el corazón del cristiano, de que, ay, quisiera tener el fruto del Espíritu Santo, ay, qué lindo sería si yo pudiese ser más mansa o si yo pudiese tener más dominio propio. Creo que es un resultado de la obediencia y la permanencia. Si bien el Señor es quien, el Espíritu Santo es quien da ese fruto, es Jesús el que forma ese carácter, yo tengo una responsabilidad como creyente. No puedo simplemente quedarme sentado y esperar que el fruto del Espíritu Santo se manifieste, sino aquí Cristo me está hablando, Jesús me está hablando de permanecer aun cuando las cosas se pongan difíciles, porque tal vez como seres humanos nos cuesta permanecer a Jesús cuando viene la prueba, cuando hay cosas que no nos gustan, cuando de pronto sentimos que el Señor no responde a nuestras oraciones o que no las responde como queremos, y ahí tendemos a separarnos o a alejarnos, tal vez no radicalmente, pero sí empezamos a tener de pronto un distanciamiento, empezamos a dejar que la duda crezca, empezamos a perder la disciplina de la lectura y el estudio de su palabra, la disciplina de la oración, porque es una disciplina también, y cuando eso pasa, pues menos aún vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. Entonces, para finalizar, me gustaría, ¿quieres decir algo antes? No. Para finalizar, me gustaría hacer una pregunta que de pronto nos pueda dar el abrebocas para el siguiente programa, que todavía está dentro de la serie del fruto del Espíritu Santo, y es, ¿hay una parte del fruto más importante que las demás? ¿O una que de pronto resalte más que otras? Yo creo que no hay una que sea más importante. Uh-huh. No hay que es más importante el amor que el resto o es más importante la fe que el resto. Uh-huh. No creo que haya una que sea más importante, pero sí creo que hay como una consecuencia de la una de la otra. O sea, como que el tener algo me lleva a mí a generar lo otro. Entonces, si yo tengo amor, el amor me va a permitir estar en paz. Si tengo la paz, voy a tener gozo en medio de circunstancias adversas. Si tengo el gozo, entonces no es tanto que sea más importante, sino más bien cómo la una es consecuencia de la otra, uh-huh, o la una apoya a la otra. Se relacionan. Si yo pensaba justamente, y precisamente no estoy diciendo que esta parte del fruto sea más importante que otros, pero de hecho sí leía en un artículo que resaltaban cómo iba primero, porque cuando tenemos eso, solemos tener las otras partes del fruto, y es el amor. En 1 Corintios 13, Pablo dice que el que ama, con el amor que el Señor quiere que nosotros manifestemos, con el amor que Él nos amó, es paciente. El que ama también es bondadoso, que son la bondad, es parte del fruto del Espíritu. Entonces vemos cómo hay una, y rectificando o confirmando, yo pienso que el pastor tiene toda la razón cuando dice que no se puede tener solo una parte del fruto, sino que realmente aquí nos está diciendo Pablo que el que tiene el amor tiene otras partes del fruto y viceversa. Realmente todos están conectados porque vienen del carácter de Cristo. Finalmente, resalto también lo que tú decías respecto a cómo el fruto del Espíritu Santo es algo que no se construye en lo externo, sino en lo interno. Yo no puedo fingir ser mansa, no puedo fingir un dominio propio, no puedo fingir amar, porque eso no va a tener ningún resultado, ningún impacto espiritual, llamémoslo así. O sea, es importantísimo entender que la relación con el Espíritu Santo es vital para mi crecimiento. Yo no puedo crecer en el Señor y tener la vida que el Señor quiere que yo tenga si no tengo una relación estrecha con el Espíritu Santo, si no me interesa crecer en él. De hecho, en 1 Corintios 3, 12, 14, hay otra analogía, o como otra comparación que hace Pablo respecto al fruto, y es, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego.
Y me llamó muchísimo la atención porque claramente está diciendo que ninguna obra nos hace salvos, que al final dice esa persona será salva, pero que toda obra que nosotros como creyentes hagamos va a ser probada por el fuego. Y aquí estoy usando la comparación con piedras preciosas, madero, hena, hojarasca, de pronto con la resistencia. Y es que solamente el Espíritu Santo nos va a dar una obra que puede ser pasada por el fuego y que realmente tendrá una recompensa. Y no, terminaba con lo que, o sea, para terminar mi intervención con lo que tú decías, con respecto a que, ok, yo puedo fingir y tal vez voy a pecar de mal pensado. Y alguien detrás de la pantalla puede estar diciendo, no, pero yo sí puedo fingir y la gente se da cuenta. Entonces la pregunta mía es, bueno, ¿y a quién estás engañando? Porque puede que tú estés diciendo, estoy engañando a la gente, estoy haciéndome pasar por... Pero ¿a quién realmente estás engañando? Te estás engañando tú mismo porque realmente quieres aparentar algo que no eres. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra esencia? Y nuestra ciencia siempre nos vuelve a Dios. ¿Y con qué empezamos? Que Dios quiere nuestra santificación. Así es, pastor. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este momento. Los animamos a que continúen viendo la serie porque finalmente es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros, y entender tal vez la importancia del Espíritu Santo nos va a animar como cristianos a crecer más, a buscar de pronto en sus Biblias qué dice la palabra respecto al Espíritu Santo. Y como ustedes pueden examinarse, podemos todos autoexaminarnos, pedirle al Señor que nos examine, como decía David, examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad en mí, y decir definitivamente si estoy viviendo, evidenciando que he nacido de nuevo, o tal vez he estado dejando que sea el fruto de la carne y he estado dejando que mis propios deseos controlen mi vida. Entonces les agradecemos muchísimo, iglesia. No olviden dejar sus comentarios y sus preguntas porque los vamos a tener en cuenta, y hasta una próxima ocasión. Chao, Adiós, Dios los iglesia. bendiga. Gracias.